Y hasta ahora volvemos con noticias nacionales y en el plano político con las repercusiones que ha tenido la columna de uno de los altos asesores de José Antonio Kast en Republicanos, el abogado Cristian Valenzuela, asesor, quien la semana pasada publicaba el día miércoles, la columna Parásitos, hablando así de quienes trabajan para el Estado, tanto de este gobierno como los gobiernos anteriores, incluso de la actual oposición. Vamos a tomar contacto con Colomba Eichholz para conocer más sobre las declaraciones que se han vertido respecto a esta columna Parásitos. Hola, Colomba. Muy buenas tardes, Mati. Así es, siguen los dimes y diretes, los desencuentros entre las candidaturas de oposición por lo que fue el tema de la semana pasada, la contratación de funcionarios públicos, que de hecho llevó al principal asesor jefe de campaña del candidato presidencial José Antonio Kast, Cristian Valenzuela, a publicar una columna en la semana pasada en el diario La Tercera llamada Parásitos, en donde hacía alusión a la contratación de operadores políticos en los gobiernos del actual oficialismo, pero también en los dos gobiernos del expresidente Sebastián Piñera. Incluso decía que ha habido un acuerdo desde el Partido Comunista hasta la UDI, que se ponen nerviosos, decía Cristian Valenzuela en esta columna, cuando algún candidato habla de un recorte presupuestario de tal magnitud como es la del candidato presidencial José Antonio Kast, 6.000 millones de dólares en 18 meses, pero también quienes se ponen nerviosos cuando se habla de los despidos de funcionarios públicos, que en particular, decía José Antonio Kast, no cumplen sus funciones de manera adecuada. ¿Qué dijo el candidato presidencial José Antonio Kast? Él respaldó los dichos de Cristian Valenzuela, el principal ideólogo de la campaña del candidato del Partido Republicano, así que vamos a pasar a revisar justamente esa justificación, o por lo menos respaldo, ¿no es cierto?, que le entregó José Antonio Kast a su principal asesor en esta campaña, Cristian Valenzuela. En Arica hicimos un llamado honesto a todas las personas que estaban ahí, apoyar el buen trato, el buen relacionamiento de las campañas políticas. Y pedimos un aplauso para cada uno de los candidatos de la oposición por atreverse a desafiar a este mal gobierno. Respecto de un titular, de una columna, bueno, cada uno se siente afectado. Si es que dice, bueno, me siento identificado con lo que dicen. Nosotros no pedimos nada a cambio. Nosotros no le vamos a pedir una lista, no le vamos a presentar una lista a nadie. Si es que no ganamos nosotros. El adversario está al frente, siempre lo hemos planteado, no entendemos que desde el mismo sector se planteen diferencias. ¿Usted cree que Valenzuela se equivocó con esa columna de opinión? No. Si la hubiese escrito yo, podría haber sido más dura. Bueno, y los dichos y también ese respaldo donde el candidato presidencial le decía justamente en este punto de prensa que él hubiera sido mucho más duro si él habría escrito esta columna, haciendo alusión también a la ineficiencia del Estado, que ha sido también la tónica de las propuestas del candidato del Partido Republicano. Lo cierto, generaron reacción en la oposición, principalmente en Chile Vamos, en donde han habido desencuentros durante las últimas semanas justamente entre ambos candidatos, tanto la candidata presidencial Evelyn Matei como el candidato José Antonio Kast, que de alguna manera, y pese a los llamados de unidad que han hecho tanto desde Chile Vamos como del Partido Republicano, siguen generando declaraciones como los parásitos, incomodidad en el comando de la candidata presidencial Evelyn Matei. Hoy conversó con nosotros, de hecho en CNN Chile Radio, el diputado Francisco Undurraga de Evópoli, y también decía en un punto de prensa de la candidata presidencial Evelyn Matei, Guillermo Ramírez, el diputado y presidente de la UDI, que son críticas injustificadas y que van a defender a toda costa desde Chile Vamos lo que fueron o lo que fue el desempeño de los funcionarios de la salud, por ejemplo, en la pandemia. Así que pasemos a revisar justamente la defensa que hacen desde Chile Vamos ante esta columna que ya tanta polémica ha generado. Creo que las críticas son injustas y creo que es un ataque absolutamente injustificado. Nosotros siempre vamos a defender a los miles de funcionarios que permitieron que no faltara ninguna cama en la pandemia, que no faltara ninguna vacuna. Vamos a defender a los que rescataron a los mineros y a los que reconstruyeron Chile después del terremoto. La verdad es que decir que todos los que no son republicanos son parásitos en el Estado, me parece que es un discurso que no le hace bien a la democracia y es un ataque incomprensible. A mí personalmente y a muchos nos tiene cansados esto de recibir permanentemente ataques de ese sector
y luego cuando uno responde te tachan de divisivo. Distinto son los ataques que hemos recibido por parte de sectores de la oposición hacia Chile Vamos. Por esa idea de los parásitos, por ejemplo. O sea, derechita cobarde, parásitos. Nosotros nunca hemos llegado tanto. Yo puedo tener muchas diferencias con el comando y con el candidato Kast en términos de materia. Yo soy liberal, él conservador, pero no me atrevería nunca a llegar a tanto, no solamente por cuidar, entre comillas, una relación entre las distintas oposiciones, sino además porque la política yo no veo que se debe hacer así. Fueron diputados, fueron asesores, han vivido del Estado durante mucho tiempo, me parece que no es lo correcto. Claro, y el argumento también que entregaba sobre las declaraciones de Cristian Valenzuela, el candidato presidencial José Antonio Kast, es que le va a doler a quien se sienta aludido por esta columna, algo que de hecho decían desde Chile Vamos, no sienten, pero de todas maneras sí hay un descontento, un enojo por las críticas que se han emanado desde el comando del candidato presidencial José Antonio Kast. Respondió sobre esta polémica también la abanderada de ese sector, de Amarillos, Demócratas y Chile Vamos, Evelyn Matei, así que pasemos a revisar también qué tuvo para decir la candidata presidencial sobre esta polémica que también ya se viene gestando hace un par de días con el Partido Republicano. Yo no tengo por qué hacerme cargo de las continuas cambios de posición de otros candidatos, eso que lo juzguen los chilenos. A mí lo que me importa es que todos los chilenos sepan que en mi gobierno, porque estoy segura que voy a pasar a segunda vuelta y voy a ganar, en mi gobierno, en un año, vamos a cerrar completamente las fronteras. Al mismo tiempo los trata de parásitos. ¿Hay una contradicción ahí? Que la gente juzgue. Los chilenos son inteligentes. Claro, fijada en las propuestas, o más bien concentrada. Es algo que también ha reiterado el comando de la candidata presidencial Evelyn Matei en los diferentes despliegues que han tenido, por ejemplo, la actividad que se realizó durante esta jornada, donde nuevamente la candidata presidencial era más evasiva ante este conflicto que se ha dado con el Partido Republicano y nuevamente insiste en que está segura de que va a pasar a una segunda vuelta y también insiste, o detalla, más bien dicho, sus propuestas. Ahora también en el oficialismo dijeron que, o más bien decían el candidato presidencial José Antonio Kast, tiene que ser responsable con las cifras que ya se han publicado desde el gobierno, desde la DIPRES en particular. Es algo que decía durante esta jornada la vocera del comando de la candidata presidencial Janet Jara, la diputada Gael Jomans, quien decía que el candidato presidencial le ha porfiado las cifras que se han dado a conocer, que finalmente no las quiere creer. Así que vamos a pasar a revisar también las declaraciones provenientes del comando de la candidata del oficialismo y la democracia cristiana. Lo porfiado que es José Antonio Kast con la verdad, le porfía a la verdad. No puede seguir mintiendo cada día una mentira nueva. Es tan irresponsable que pone en riesgo los beneficios sociales que ya están garantizados para las personas. Entonces, ¿qué se pone en riesgo? La atención primaria de salud. Eso es lo que está diciendo directamente al señalar este tipo de medidas. O también la educación, o también las pensiones. Claro, cifras que si bien, ¿no es cierto?, titulaba la semana pasada el Mercurio justamente sobre este tema, alcanzaba ya más de 100.000 contrataciones en los últimos 4 años. También hay que recordar que el gobierno defendió la cifra real que decían por lo menos es la contratación en el gobierno central, que serían aproximadamente 27.000 funcionarios, y también lo decía durante la semana pasada el ex director de la DIPRES, Matías Acevedo, también haciendo un llamado a la responsabilidad para el candidato presidencial José Antonio Kast. Importante, Mati, mencionar, esta polémica se puede seguir desarrollando mañana durante ENADE, donde van a participar 7 de los 8 candidatos presidenciales. Eduardo Artés es el único candidato que no va a participar en este foro, un foro bastante importante, en donde también el presidente de la República, Gabriel Boric, va a hacer una presentación de manera telemática, ya que se encuentra en Roma, pero van a estar justamente los candidatos presidenciales, va a estar Janet Jara, también José Antonio Kast, Evelyn
Evelyn Matei y los demás postulantes a la moneda, en una jornada en donde también posiblemente se le va a preguntar al candidato presidencial José Antonio Kast cómo va a concretar este recorte presupuestario ya que tanta polémica ha generado y diferencias obviamente que se han ya pronunciado de una manera más intensa entre la candidata presidencial Evelyn Matei y José Antonio Kast en una nueva también polémica sobre la contratación de funcionarios públicos. Así que nos vamos a quedar atentos a toda la información que pueda salir mañana en este foro donde van a participar los candidatos. Bien, muchísimas gracias Colomba Eijols con la información política a esta hora de la tarde cuando son las 6:29 y nos vamos a ir directo al Vaticano porque durante esta jornada el Papa León XIV recibió una audiencia al presidente de Chile, Gabriel Boric, donde el presidente lo invitó a venir a nuestro país. Vamos a tomar contacto con Ivo Goich para conocer más detalles de la cita y de esta visita de Gabriel Boric, presidente chileno, a el Vaticano. Hola, Ivo. ¿Cómo estás, Matilde? Muy buenas tardes. Te saludo desde el Panteón, uno de los íconos del centro histórico de Roma, una de las capitales más importantes del continente europeo y que tiene la presencia del presidente de la República, Gabriel Boric, por estos días, cumpliendo una reunión muy importante, la principal reunión que lo tiene efectivamente acá en Italia, en el Vaticano, el día de hoy, la reunión con el Papa León XIV que se desarrolló en horas de la mañana del día de hoy en el Palacio Apostólico, a un costado de la Basílica de San Pedro. Una reunión donde pudieron conversar por más de 45 minutos ambas autoridades en una... Protocolarmente estaba pronosticado que esto durara en 35 a 30 minutos, se extendió, al igual como se extendió la reunión con Pietro Parolin, con el cardenal, posterior a la reunión que tuvo con León XIV. ¿De qué conversaron ambas autoridades? Bueno, en principio de la situación en Chile, hicieron una valoración acerca de las condenas que se han hecho por parte de la Iglesia Católica, los casos de abusos que han afectado a nuestro país. El sumo pontífice manifestó su profundo dolor por lo que ha sucedido en Chile durante los últimos años, casos de abuso que se dieron en el seno de la Iglesia Católica en nuestro país. Decía el presidente de la República el día de hoy, luego de esta reunión y tras conversar con los medios de comunicación, que le había producido dolor como misionero, pero también el mismo dolor que había sentido el Papa Francisco en su época por estos casos ocurridos en Chile, y calificó como una reunión muy bonita y muy reflexiva también la que pudieron tener durante la jornada del día de hoy. Partieron conversando, contó el presidente Gabriel Boric, sobre la exhortación apostólica que el pasado 4 de octubre publicó León XIV. Su primera exhortación apostólica, el segundo tipo de documento más apostólico pontificio en importancia tras la encíclica. Radica ahí su importancia, fue un proyecto que dejó inconcluso el Papa Francisco y que terminó por completar León XIV con distintas citas, no solamente de Francisco, sino que también de otros papas, hablando del rol que debe tener la Iglesia Católica el día de hoy, pese a que se conoce, pese a que él da por sentado que debería ser la preocupación por los desposeídos, por los más pobres en el seno de la sociedad a nivel mundial, y que muchas veces eso se olvida. De la meritocracia también se habló, de los conflictos que afectan al mundo, a la región, y por supuesto con un ojo puesto en lo que está sucediendo en Egipto, con esta posibilidad de alto al fuego, con esta primera fase liderada por distintos presidentes a nivel mundial, donde Donald Trump tiene un rol muy importante y donde el presidente por primera vez lo mencionó. ¿Por qué hago esta diferencia? Porque durante las reuniones y su participación en Naciones Unidas, el presidente deslizó muchas críticas a los discursos de Donald Trump sin nombrarlo directamente. El día de hoy habló del rol que ha jugado, y si bien valora lo que está sucediendo en estos momentos en Egipto, la posibilidad de sentarse en una mesa, de terminar con un conflicto que ya lleva 2 años afectando al Medio Oriente, una barbarie, un genocidio, como lo ha planteado el presidente de la República, Gabriel Boric, con el pueblo palestino por parte de Israel, y también el terrorismo ejecutado por Hamas en Israel. Si bien valora cualquier tipo de posibilidad de acuerdo que exista, eso sí, hace su crítica acerca de los liderazgos políticos que han llevado adelante este acuerdo, refiriéndose a Donald Trump como un liderazgo que él
al menos no comparte. Quiero que pasemos a escuchar las palabras del presidente de la República, Gabriel Boric, el día de hoy, luego de esta reunión con el Papa León XIV. No conozco los detalles de las tratativas. Yo soy de quienes creen que los liderazgos siempre tienen que ser humildes, tienen que respetar a sus adversarios. Creo que el presidente Trump no representa eso, pero si tuvo una colaboración para que cesara la masacre en Gaza, bienvenido sea. Acá uno no puede entrar en mezquindades pequeñas. Lo importante es toda la gente que estaba sufriendo permanentemente y que ese sufrimiento tenga un punto final sin perjuicio de todas las personas que ya fallecieron, que fueron asesinadas, del dolor de lo que significa. Es esperanzador y bienvenido sea a todos quienes ayudan en esa causa. Posteriormente a esa reunión, el presidente Gabriel Boric se reunió con el cardenal Pietro Parolin, el secretario de Estado del Vaticano, junto al canciller Alberto Van Claveren y la ministra secretaria general de la presidencia, Macarena Lobos, en una reunión que también duró más de 45 minutos, pese a que el tiempo que tenían presupuestado era de cerca de 25 a 30 minutos. Se da cuenta de la buena relación que se pretende establecer entre el Vaticano, de la Iglesia Católica, sus principales líderes, con el gobierno y el Estado de Chile. Algo muy importante pese a todas las diferencias que puedan tener, sobre todo en materias valóricas, temas que no se tocaron en profundidad, dijo el presidente durante estas reuniones. Más temprano yo les contaba acerca del intercambio de regalos, también parte de la trastienda de la reunión del día de hoy, que viene a cumplir con una tradición republicana, podríamos decir, por parte de los mandatarios y mandatarias en nuestro país desde el retorno a la democracia, de al menos venir una vez durante sus periodos presidenciales a una audiencia privada con el sumo pontífice en ejercicio. Si bien Francisco había invitado al presidente Boric y se generaron lazos importantes para poder tenerlo acá en el Vaticano, eso finalmente por problemas de agenda no se pudo concretar y es por eso que se avanzó con mayor rapidez y celeridad en la posibilidad de reunirse con León XIV. Y la trastienda que dejó parte de esta reunión tiene que ver con los regalos entregados por ambos. De hecho, el presidente de la República, Gabriel Boric, llegó con varios presentes para el Papa León XIV. Uno de ellos es el vinilo de la cantata por los derechos humanos, un libro sobre la vicaría de la solidaridad, también el libro ilustrado de Pablo Neruda de las alturas de Machu Picchu, una selección de vinos chilenos y además un regalo muy especial, la camiseta del equipo nacional de rugby de nuestro país, quien recientemente clasificó al Mundial de Australia del año 2027 y que va a tener a nuestros rugbyistas jugando un partido con Italia, una selección que tiene un nivel superior a nuestra selección, pero que es parte de los desafíos que van a tener que superar en su proceso de preparación para lo que va a ser la cita mundialista a desarrollarse durante el año 2027. Por su parte, el Papa León también le entregó obsequios al presidente de la República, Gabriel Boric, la escultura en bronce Diálogo entre generaciones, el mensaje para la paz, escrito por el Papa Francisco y publicado el pasado 1 de enero del año 2025, y un libro de imágenes de las obras de arte del Palacio Apostólico. Tan buena quedó la relación y este lazo que se genera entre ambas autoridades que incluso el presidente Boric deslizó la posibilidad de que visite nuestro país el Papa León XIV sin fecha, sin tiempo. Se sabe que estas no son reuniones improvisadas, pero que espera se pueda llegar a concretar en el futuro. ¿Qué fue lo que dijo el presidente de la República? Pasemos a escuchar. Se lo planteé, lo dejé invitado, le recordé la visita del Papa Juan Pablo II y lo importante que fue para Chile ese momento de encuentro en 1987. Conversamos de lo difícil que fue la visita del Papa Francisco. Me contó que después de la visita a Chile, el Papa Francisco fue a Perú, en donde justamente estuvo con el actual Papa León XIV y que había visto el dolor que había tenido el Papa, y lo dejé invitado nuevamente. Por cierto, no puedo asegurar nada. Además, el presidente el día de hoy visitó la Basílica Santa María Maggiore, el lugar donde está la tumba del Papa Francisco. Hizo un recorrido por la Capilla Sixtina y también por la Basílica de San Pedro. Ya el día de mañana el presidente de la República va a sostener una reunión bilateral con el director general de la FAO, Ku Dong-yu, y además participar de un foro de inversión con la FAO para posteriormente a eso de las 8:30 de la mañana, horario de Chile, 1:30 de la tarde acá en Roma, participar de manera telemática de ENADE 2025. Ya el día miércoles, en su jornada final, el presidente de la República, Gabriel Boric, va a participar de un seminario junto a Sergio Mattarella, el presidente de Italia, por el aniversario
número 50 del atentado perpetrado en contra de Bernardo Leighton y su mujer Anita Fresno acá en Roma el 6 de octubre del año 1975. Se hizo durante los días anteriores, de hecho el pasado 6 de octubre, un reconocimiento en el Parlamento italiano, y el día de mañana va a haber un seminario, el día miércoles, dedicado a la figura de Bernardo Leighton, donde va a estar el presidente Boric en la delegación que lo acompaña, pero también Sergio Mattarella, con quien a las 7:30 de la tarde, horario local, y antes de retornar a nuestro país, sostendrán una reunión bilateral. Y por supuesto durante los próximos días les vamos a estar contando acerca de las distintas actividades del presidente de la República, Gabriel Boric, acá en Roma. Yo me despido con esta impresionante imagen a mi espalda del Panteón. A esta hora ustedes pueden ver repleto de turistas que vienen a visitar una de las joyas, de las tantas, de las miles de joyas que tiene una de las principales capitales europeas. Maravilloso, Ivo, muchísimas gracias. Disfruta de esta hermosísima ciudad. Nos quedamos entonces con estas imágenes ahí de la visita al presidente. Y a esta hora hacemos una pausa en Hoy es Noticia con imágenes de Viña del Mar. 13 grados es la temperatura en la ciudad de Jardín. Ya regresamos con otras noticias del día. Tu seguro de auto está en Consorcio. Está presentando Hoy es Noticia.